primordiales en sus historias, y varios de sus títulos así lo muestran. Castro Borges, la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, Macho Profundo, por mencionar solo sus 3 primeras novelas, las cuales giran, aparentemente no, en torno al personaje mencionado. Sin embargo, sus historias son más que eso, obviamente, ¿no? Y pese a la aura machista que parece envolver su universo narrativo, el elenco femenino de López Cuadras es tan poderoso como el resto de sus personajes. Hay en sus novelas y cuentos algunas mujeres que cuando la vida las trata mal, se lamentan lo justo, expresan su dolor, lamen sus heridas y siguen adelante. Hay otras que son valientes hasta para decidir acabar con todo, tan apasionadas que sin el motivo de su frenesí no aceptan la vida. Mujeres que tampoco son de piedra, sienten, vibran, gozan, sufren y según su personalidad eligen su signo. En la novela inconclusa de Bernardino Casablanca, ¿se escucha? Sí, Bernardino Rentería, el dueño del burdel Casablanca, desde niño está rodeado de mujeres de la mala vida, pero busca una señorita decente e hija de familia para formar la propia, tal como su madre le pedía con insistencia. La elegida es Rosa Elvira Alapisco, y aunque ve cumplido su sueño de que el príncipe azul llegue en su caballo blanco a rescatarla, que así sucede y todo, ya casada empieza a sentirse presa en una jaula de oro. Ella, que era tan feliz en su universo de aldea, ahora se siente traicionada e ignorada por su marido, quien vive en la parranda con sus amigos y las mujeres del burdel, y no se toma la molestia de atenderla o entenderla siquiera, por lo que Rosa Elvira debe arreglársela sola. Su salvación llega de la mano de un vendedor de enciclopedias, a quien le compra Las 1001 noches. Mezcla de Madame Bovary y Sherezada, Rosa Elvira revive gracias a estas lecturas. También antes de las revistas Vanidades y Quena, gracias a las cuales había logrado mejorar su apariencia así, y subir un primer escalón en la reafirmación de su autoestima. Pasa de los pasquines de monitos a las novelas de letritas, ya con esto que le compran, ¿no? Y dice: una noche, escasa de sus lecturas habituales, se llevó a la cama el primer tomo de la colección. Con el correr del tiempo, habría de agradecer al pertinaz abonero el haberle llevado hasta su casa una y mil ideas de cómo eludir los inconvenientes de su esclavitud, sin necesidad de abandonar su cautiverio. Cierro cita. Estas lecturas, además, potencian su creatividad y dan soltura a su pluma, convirtiéndose en una narradora que no solo entretiene a su comadre Josefina Reyes en unas cartas que intercambiaban, ¿no?, sino que encienden la pasión de un adormilado y anodino Alejandro Cimental, el compadre que lee estas cartas como si de un seriado se tratara, despierta sus fantasías y los seduce con palabras, a través de las cuales Alejandro descubre a una Rosa Elvira que hasta el momento había permanecido oculta, convirtiéndose así él en el insospechado sultán que cada día espera encandilado su relato. Y cito: fue como leer una novela por entregas, de la ilusión al desencanto sin escalas, la tituló él, ¿no? Las primeras le parecieron insulsas, las primeras cartas. Se ocupaban de cosas de la casa, vestidos y zapatos. Poco a poco, el tema de la soledad y las aventuras del marido ponían un ingrediente excitante a las misivas. Le metió el ansia en el pecho y le atizó un fuego abrasador en la baja entraña que lo hizo su esclavo para siempre. Ninguna cábala tuvo el poder para liberarlo del hechizo. Fin de cita. Cierto que la belleza de Rosa Elvira era indiscutible. Todos los amigos de Bernardino la conocían y celebraban. Pero es el ardor y la pasión contenida en sus relatos la que termina por atraer irremediablemente a Alejandro. Ajeno a esto, Bernardino ya había percibido el efecto que la madre de sus hijos causa en los demás hombres, pero no pasó de exigirle que volviera a su recatada y deslucida imagen de ama de casa. Rosa Elvira no se somete. En otros tiempos ella hubiera obedecido de inmediato,
pero encontró en aquella circunstancia imprevista de arreglarse y cultivarse un poder que la rescataba del ninguneo cotidiano, y fue, a partir de entonces, más Rosa Elvira que nunca. Con todo, nunca desatendió a sus hijos ni el cuidado del hogar. Fue siempre una dama a los ojos de todo Guasache. Otro personaje que combinó a la perfección su papel de madre, el sostén de su hogar y su realización como mujer es Luisa Bojorquez, madre de Cástulo Bojorquez, un salteador de caminos, narcotraficante, policía judicial, ya escuchamos, ¿no? Todo lo que... Fruto de su relación con Herbert Kroll, un teutón que se establece en la región norteña del estado y a quien Luisa empieza dando alojamiento y luego se muda con él. Pero con esto, la independencia de la mestiza jamás se somete a las órdenes del alemán. Finge ceder en algunos aspectos, porque él era medio mandón, pero al final termina haciendo las cosas a su modo, tanto en relación a sus hijos, al momento de parir, de cómo criarlos y todo, que todo él le daba instrucciones, pero ella lo hace a su modo, ¿no? Como en sus deseos más elementales e íntimos. La Luisa se rige por su intuición, sus instintos y una especie de silvestre sabiduría que la dota de cordura necesaria para lidiar, primero con las manías de Kroll y después con las insensateces de su hijo. Aún así, ella era la mujer más feliz de los alrededores y su amancebamiento con el alemán nunca fue impedimento grave para entenderse con otras querencias, nuevas o de antes. Mientras que al rostro de otras mujeres lo ensombrecía desde edad temprana el pergamino de la abnegación, ella comenzaba la jornada ordeñando vacas y desparramando por la mañana alegres cantos campiranos. Y acábame de matar para que me dejas herida y no sé cuánto. Amaneció contenta la Luisa, comentaban suspicaces los hombres metidos en la cocina a la hora del desayuno, al escuchar los trinos de calandria feliz desgranarse en la alborada. Respondían sus mujeres, sin dejar de moler el nixtamal en el metate o de tortear la masa, mezclando en un eco indescifrable el reclamo, la condena y la envidia. Fin de cita. Luisa dotó con pinceladas autóctonas la casa del alemán, y aunque cada uno poseía su espacio de dominio, ella inundaba con su toque el de él. En la cocina, los patios y los corrales imperaban las maneras de la Luisa. En los patios, la cocina y los corrales imperaban la manera de la Luisa. Y a pesar de que se cocinaba en una estufa Krupp de fierro vaciado, abastecida con leña, el sazón siempre fue nativo. Poderoso recurso del que usó a placer la Luisa, al igual que de sus pechos, para regatear poder al alemán. En cuanto a su hijo, ella es la única a quien Cástulo le tiene alguna consideración, que le inspira amor puro y respeto. Ella elige su nombre, es nombre de valiente, dice, porque el alemán le quería poner otro y no se pudo. Le pone rienda y no lo deja agarrar aviada, dice doña Concha, porque el alemán lo consentía, bueno. Le elige a Matilde como nuera, y sí, los dos se enamoran, Cástulo y Matilde, caen redonditos en las redes ahí de la Luisa. Y después instruye a Matilde y la aconseja, ¿no?, con variados consejos de cómo había que tratar a los hombres y cómo había que enfrentar los golpes de la vida para que ésta transcurriera felizmente. Se encarga también de cuidar de ella y de sus nietos tras la huida de Cástulo a la sierra. Pronto Matilde se contagia de la fortaleza de Luisa, en quien encuentra protección y consuelo. Había mañanas que se levantaba barriendo los patios, Matilde, ¿no?, enjundiosa y tan cantadora como su suegra. Penas y todo, continuaba esparciendo en la alborada el vibrante trino de su voz desde lo alto de la colina. Y todos en casas grandes comenzaron a preguntarse por la causa de la intermitente felicidad de la abandonada. ¿Cómo la ves, Anastasio, que ahora tenemos de a 2 jilgueras? Cualquiera podía afirmar con alto grado de certidumbre que cuando las jilgueras alegraban a dúo la salida del sol, significaba no solo que alguien del pueblo había subido por la noche hasta la casa de Beto Cronchi, sino también que otro más había bajado por el cordón de la sierra a dormir en colchón de pluma.
En un lecho de rosas aparentemente también transcurría la vida de Eulogia Paredes, casada con el potentado minero don Plácido Iturbe, señores del Real de San Perán, el decimonónico pueblo minero donde muchos años después, tras quedar convertido en un pueblo fantasma, se asentaría el poblado de Casas Grandes donde nació Castro. Pero su rutinaria vida de casada se trastorna por completo al conocer a Teófilo Carrasco, un abogado que pronto se convierte en la mano derecha de su marido, aunque al principio lo toma por un simple mestizo de clase inferior. Sus aires de hombre de mundo la atraen de tal forma que Eulogia se ve de pronto elaborando un plan para mantener cerca al administrador. Primero pidiéndole a él consejos con la decoración de su casa, después con la recomendación de libros. Las charlas entre ellos dos avanzan animosas. Pronto descubren que están hechos el uno para el otro. La avidez por gozar la vida y sus placeres es una de las máximas de Eulogia, por lo que no le importa entregarse por completo al ambicioso administrador. Él comparte sus sueños de grandeza, la comprende y complementa, alimentando sus fantasías y prodigándole toda la pasión que ella siempre anheló. Y sí, Teófilo comenzó a adueñarse de mis noches sin saber yo cómo, dice Eulogia. Teófilo, el insomne perpetuo. Pienso en él y mi mano, sin que yo la domine, se escurre entre mis ropas. Me toco como él me toca, atrevido pero sutil. Me abrazó por la espalda, deslizó sus manos por debajo de mis brazos y aprisionó mis pechos. Y yo cerré los ojos y dejé caer mi cabeza hacia atrás, sobre su hombro. No, Teófilo, le dije sin fuerza, desvanecida. Y él hundía su nariz en mi cabellera y buscaba con sus labios la piel de mi cuello. Ay, Plácido, no sabes qué cosas quieren las mujeres. Y ahora que Teófilo me abraza y me besa, comprendo al fin aquello que decía una de las novelas que me dio a leer. Y sintió de lava la sangre. Sí, en esos momentos nuestros cuerpos son fuego y no desean sino calcinarse. Es fuego, es veneno y ya no puede detenerse. Ay, Teófilo. Eulogia reconoce que la pasión arrebatadora que siente tiene algo de corruptor, de narcótico, que desde muy joven su cuerpo le reclamaba un placer que no encontraba cómo aplacar. Yo siempre fui la güera Paredes, se confiesa. Tengo piel de pecadora, perdóname, le dice a Dios, tú me diste este cuerpo. Pero esa pasión es la que termina por ser su perdición. Tanto amor traicionado solo puede derivar en desdicha y amargura. Cuando toma plena conciencia del abandono de su amante, por quien estaba dispuesta a dejar todo, Eulogia se quiebra por completo y la decepción le empuja a un trágico final. También en las narraciones cortas de López Cuadras encontramos mujeres que saben lo que quieren y no les importa el que dirán, mujeres de armas tomar, como la güera Cimental, del cuento del mismo nombre que está tanto en los relatos de Guasachi como en otra pequeña edición de Arlequín. Ella también elige el amor prohibido, pero su talante, alegre y optimista, la libera de prejuicios y pesares que turben el alma. La güera es una joven que, cansada de la explotación a la que la someten en casa de sus parientes, decide marcharse a un burdel, donde puede ser ella misma, reír, cantar, soñar y gozar sin tener que dar cuenta a nadie de sus actos. Si antes los hombres abusaban de ella, ahora es ella quien pone las reglas. Y cito, el Petatlán, el burdel en el que se fue a trabajar, nunca fue, como para la mayoría de sus compañeras, una cárcel, sino una tierra de promisión. Tener un cuarto en usufructo exclusivo y poder gritar a los clientes una vasta colección de ocurrencias e improperios, esparciendo por el salón de baile y los corredores del burdel su risa desinhibida, eran la máxima expresión del espíritu libre. La güera fue una mujer plena hasta que un sentimiento de soledad y la necesidad del amor auténtico empezaron a anidar en su alma, y lo encuentra en el lugar menos pensado, en la casa del Señor. Con sutileza y aplicación, la güera, cada que va a la iglesia, se mete en la vida del sacristán Irineo Gordoa,
Lo seduce de forma angelical y se convierte en su devota alumna, no cejando en su empeño hasta que logra ser su esposa y se muda a su casa atrás del templo de Huasachi. Al igual que la Luisa y Matilde, la güera exterioriza su satisfacción amenizando con su canto las tareas domésticas. Y sí, el pequeño jardín cobró un esplendor inusitado. Nunca fue mayor la aplicación de la güera en su arreglo. Esparcía por las mañanas con una regadera en la mano, rociando ufana en las plantas que le recompensaban sus atenciones con la lozanía de sus flores. Y ya cantaba que si sabes que soy pajarera y no sé qué. No me las sé, por eso no se las cantaba. Cantaba alegre por el patio mientras regaba las plantas. En tanto que el padre Nemorio, dándose los últimos toques frente al espejo, antes de partir a oficiar la misa de 7, escuchaba sus trinos de ave canora, cual si la tuviese en una jaula colgada en la ventana. En ocasiones, él también vertía sus accesos líricos sobre el patio vecino. Vive dichosa debajo de los laureles, tú que te cubres con ramitas de hojas verdes, cantaba él. Tampoco no me sé cómo va esta canción. Tras descubrirse sus amoríos, la güera se ve forzada a separarse del amor de su vida. Tiene que mudarse de casa en sus 40 y sin una profesión. Pero como era de naturaleza relajada, vive con sus recuerdos sin arrepentimiento alguno por su supuesto pecado. En contraste con las fantasiosas y necesitadas de amor o agrestes y bravías provincianas, pero con igual personalidad voluptuosa y erótica, en Por conocer la vida, uno de los cuentos de Marte Cortés, aparece un personaje